Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. En cambio Marta estaba muy atareada con todo el servicio de la casa hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria y María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Es palabra del Señor. Este breve pasaje que hemos escuchado, en pocas líneas, tiene un mensaje bastante inquietante, diría quizá. La primera cosa que hay que advertir es que se trata de un relato, no es un reportaje periodístico, no había hombres de prensa, ni había celulares, ni había camarógrafos presentes. Es un relato, con un principio y un fin, como las parábolas. Empieza por ahí, Jesús pasó por un pueblo, ¿cuál? No sé, un pueblo. Y entró a casa de Marta y María. ¿Dónde vivían? Pues yo qué sé. ¿De quién es esta relación? Yo qué sé. Y no hay ninguno de los discípulos. Es un relato construido con un fin instructivo, con un fin de invitar a reflexionar. Y la primera cosa que llama la atención es que están solamente tres figuras, aparte de Jesús, dos hermanas, dos mujeres. Repito, dos mujeres. Los otros discípulos no sé dónde estaban, a lo mejor haciendo un tour de la ciudad, ¿sabes qué cosa? No me interesa, porque como no es una historia, sino es un relato catequético, instructivo. Dos mujeres, en dos actividades distintas, hermanas, bajo la misma casa. ¿Dónde estaba la casa? Pues que yo qué sé, no me interesa. Como es un relato, no va ni viene. Importante además observar que en el Evangelio, y generalmente si somos un poco más atentos y acuciosos, sobre todo el Evangelio de Lucas, notamos cuántas mujeres aparecen en diferentes escenas. La viuda de Naín, la Magdalena, lo que está al pie de la cruz, o las primeras que van a la tumba, son mujeres. Y hay un capítulo, como ustedes saben, lo digo desde aquí abiertamente, un capítulo no resuelto en nuestra iglesia que todavía nos toma tiempo. Felizmente el Papa Francisco está tomando al toro por las astas y ha nombrado varias mujeres en puestos muy importantes en el Vaticano. Son 50-50, así que no sé por qué las tiene marginadas, pero en fin. Lo interesante del Evangelio es precisamente, creo yo, que menciona dos mujeres y ningún varón. La segunda cosa es notoria, es que de las dos, una está en una posición de escucha, mientras que la otra está preparando el lonche. ¿Eso qué nos dice? Con esto hay dos cosas que ponen de relieve. Primero, que Jesús pone de cabeza la prioridad o la importancia de las mujeres dentro de la comunidad cristiana. Mujeres tienen tanto derecho a ser discípulas como los varones. Y la segunda cosa, que la mujer se pone a escuchar a los pies del maestro, cosa que en esa cultura, en ese mundo, no haría ninguna mujer. Incluso en el rabinismo judío, se puede leer en la Torá y se puede leer sobre todo en los escritos de los judíos, que las mujeres no deberían ser instruidas religiosamente, dedicarse a lo normal de la vida cotidiana, punto. Es solamente para varones. Hay palabras muy fuertes al respecto, pero dejamos eso de paso. Son dos cosas que nos va diciendo. Y la tercera es que las actividades de estas dos chicas, de estas dos mujeres, son tan dispares que Jesús toma postura frente a eso. La una está preocupada de lo que haríamos cualquiera de nosotros. Viene visita, ¿qué haces? ¿Qué te puedo ofrecer? Un traguito, una galleta, una torta. ¿Qué? La primera cosa es, a la entrada algo, te tengo que ofrecer, pues algo, la hospitalidad donde está. Y en el Oriente eso era mucho más importante, la hospitalidad. Tan así que la primera lectura, como usted no tiene los textos lamentablemente, la primera lectura es un tema sobre la hospitalidad. El famoso pasaje de Sodoma y Gomorra no tiene nada que ver con la homosexualidad, es el tema de la hospitalidad, es un tema sagrado. Yo puedo dar fe de eso porque viví un par de años por ahí. Dice la hospitalidad. Y estas dos mujeres, una de ellas toma en serio lo de la hospitalidad. Pero, ¿dónde lo pone patas arriba? Dice, más importante que este deber sagrado de la hospitalidad es la capacidad de
escuchar al maestro. Tómate tiempo, relájate. El té y el lonche puede esperar para después. Más importante que lo urgente, más importante es ponerse al pie del maestro y escuchar. Y ahí creo que está el point de todo este relato. Es que nosotros mismos, aún hoy día, estamos dispuestos a escuchar a Jesús. En los religiosos estamos tan preocupados con tantas cosas y nos diría, ay Marta, Marta, estás ocupada de tantas cosas, ninguna de ellas es importante. Serán urgentes, pero no importantes. Estás preocupado que si las flores en el altar, que si la vela está encendida, que si curita sigue rosa, que si es que hemos limpiado esto, hemos puesto lo otro. Estamos preocupados de tantas cosas, menos de lo más importante. Escuchar a Jesús. ¿Y a dónde nos remite escuchar a Jesús? Nos remite a dos fuentes por lo menos. Escuchas a Jesús escuchando a aquellos cercanos a ti en tu casa. Escucha a tu marido, escucha a tu mujer, escucha a tus hijos, escucha a tus padres, escucha a tu vecino, escucha. Shut up and listen. Tómate tiempo para escuchar, no solamente oír. Ponerse a los pies de Jesús y escuchar. A través de, ¿qué nos dice nuestra patria en la situación que estamos viviendo hoy? En el mundo, polarizado el mundo, cada vez más. Y nosotros, bien, gracias, en otra nota, escuchamos. La segunda fuente de escucha es los evangelios. Mi querido, ¿quién de nosotros, seamos francos, lee con cierta frecuencia 1 o 2 paginitas de un evangelio para escuchar a Jesús? No lo hacemos. Ves a alguien con la Biblia y dices, seguramente evangélico. ¿Y por qué? ¿Por qué no escuchamos como el evangelio de hoy día? ¿Qué nos está diciendo el evangelio? Más importante que hacer es escuchar. Y de ahí, si escuchamos bien, nos hubiéramos ahorrado muchísimos errores que hasta el día de hoy tenemos que componer dentro de nuestra iglesia y del cristianismo en general, no solamente los católicos. De hecho, no escuchamos, no hubiéramos tenido la Inquisición, las cruzadas y tantas cosas que hay que ir corrigiendo. Escuchemos. ¿Qué nos va diciendo? El que quiera ser el primero, hágase el último. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Lávense los pies unos a otros, pónganse en servicio. ¿Escuchamos? Lo más importante que el sábado y de las fiestas y el ayuno, más importante es el amor. ¿Escuchamos? Perdón. Escuchamos. Oímos. Eso es a lo que nos invita. Es notorio cuántas veces en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios se encuentra la palabra escuchar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mucho bla bla bla, sino los que escuchan mi palabra y después de escucharla la ponen en práctica y no antes, al revés. Bienaventurados los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. En la transfiguración, ¿se acuerdan? Sube al monte, están 3 varones y una mujer presente, la contraparte de lo de hoy. 3 varones que le dicen, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Escuchamos? Felizmente Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, digo muchas veces, porque imagínense con 2 bocas, estaríamos hablando hasta por los codos. Y nos ha dado 2 orejas, me parece que tuviéramos plátanos metidos dentro de un corcho. Escuchen, es que escuchamos y nos ahorraríamos tantas sandeces que tengo yo que escuchar. Digo, ay, Dios mío, no sé en qué mundo andan. En la iglesia hay muchísimo que escuchar y poner en práctica. Eso es lo que nos invita a reflexionar en la escritura y el pasaje de hoy día. A aprender del mismo Jesús, a tomarse un tiempo en silencio, desconecta tu bendito celular, apaga tu televisor y tu computadora y date un par de minutos y escucha. ¿Qué está diciéndome esto? ¿Cuál es el mensaje? Y quizá cambiaría muchas cosas. Tenemos unas ideas que nos hemos hecho un Jesús a imagen y semejanza nuestra. Pero Jesús, hijo de María, el Galileo, totalmente ausente. Escuchen. Les doy un minuto para que escuchemos en nuestro interior y nos preguntemos si realmente estamos dispuestos a escuchar a este Jesús, más concretamente no solamente a través de nuestro prójimo, también a través de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Nuevo Testamento. No los evangelios según
X, Y o Z, el buen artista o el buen literato, sino a Jesús, Hijo de María, el Galileo, el que fue ejecutado algún día por haber justamente puesto de cabeza las prioridades de nuestro mundo. Más importantes son las personas que las cosas. Más importante que nuestro templo de piedra son los templos humanos que tenemos caminando por las calles. Más importantes somos nosotros como personas que todas las actividades que podamos hacer. Preguntémonos, franca y sinceramente, si escuchamos y estamos dispuestos a escuchar y después ponerlo en práctica.